buenos días. Estamos en la recta final de este año lectivo. Continuamos con el proyecto 7, estamos en la semana 3 y en octavo año vamos a ver consensuando acciones que procuren el bienestar de las generaciones con el panel. Sobre esta temática puedes encontrar mayor información en las páginas 170 a 175 de tu libro de texto de lengua y literatura de octavo año. Vamos directo al grano. ¿Qué es el panel? El panel es una forma de discusión, pero para realizar un intercambio público de ideas, lo cual da la oportunidad a expertos y a miembros del auditorio para debatir sobre un tema en particular. Los paneles de discusión a menudo sirven para profundizar en temas políticos, sociales y académicos. Antes de realizar un panel, los expositores deben conocer bien el tema que se tratará, con el fin de tener bases para elaborar su presentación. Aquí te presento dos imágenes de ejemplos que encontramos en la televisión que quizás tengas relación o hayas visto. Por ejemplo, Fútbol Total o el programa que había antes en nuestra televisión nacional, que era Copa, el cual se exponían temas obviamente deportivos, pero los panelistas, como te das cuenta, eran siempre personas que tenían un amplio conocimiento sobre el tema. Aunque programas, por ejemplo, como Copa, a veces se convertía un poco como discusión, quería tomar un tono de debate, lo cual no es correcto, pero su base en general es la de un panel. Organizado un panel. Pues primeramente veamos el formato de un panel de discusión. Básicamente, el panel es una conversación sobre un tema específico visto desde diversas perspectivas, en la que el moderador plantea las preguntas y cada panelista se encarga de responderlas, pero desde su punto de vista de forma organizada, es decir, por turnos. Un panel puede durar entre 30 y 40 minutos, no se va a extender demasiado. La función del moderador es de introducir el panel anunciando el tema, presentar a los panelistas, plantear preguntas, da el turno de la palabra a cada panelista, controla el tiempo de las intervenciones porque considerando de que en sí todo va a durar de 30 a 40 minutos, pues obviamente con varias preguntas, cada panelista no puede irse de largo con su intervención, tiene que hacer algo muy breve. Y cierra el panel con un breve resumen de las exposiciones. Su papel es clave. Veamos por otro lado cuál es la función de los panelistas. Estos deben preparar su exposición de acuerdo a la perspectiva del rol asignado. Es decir, hay una preparación previa. Por lo general, estos panelistas también los pueden llamar expertos porque se suele convocar a personas que tienen ya una base de conocimiento sobre el tema y que además de eso investigan y revisan un poco más para poder responder fluidamente las preguntas que se le hagan. Si es necesario, pueden referirse a algo dicho por otro panelista, pero nunca deben salirse del tema. Las intervenciones que ellos hagan deben sustentarse en la información recogida, es decir, tienen que ser afirmaciones veraces que se puedan comprobar y obviamente para eso necesitan una investigación previa. Y como apoyo pueden utilizar un esquema de los puntos que van a tratar para que su intervención sea fluida pero no memorizada. Como decimos vulgarmente, llevan una pollita, pero no es así. En realidad llevan un esquema, algo que les va a ayudar a guiarse al momento de intervenir y obviamente para que tengan fluidez, pero eso significa de que no van a memorizar, es decir, no van a hacer algo que sea mecánico, sino más bien que van a exponer de forma fluida. Por ello tienen que saber bien lo que van a decir. ¿Cuáles son las reglas? Pues son reglas muy obvias, pero vale recordarlas. Respetar el turno de quien tiene la palabra, es decir, no se va a interrumpir porque no se trata de una pelea ni ninguna discusión. Tienen que escuchar atentamente lo que dicen los demás, pedir la palabra y hablar cuando se la den. O sea, no se puede interrumpir a nadie. Ser amables con todos los participantes, evitar los malos modales, la ironía o la burla, hablar de manera clara y pausada, recordar, y esto es muy clave, que el panel no es un debate, no confundamos,
por lo que no es necesario que exista controversia entre los participantes ni habrá necesidad de defender o rebatir los puntos de vista. Esto es la brecha entre el debate y el panel, porque el debate, por su otro lado, ese sí hay un cierto punto de controversia porque hay dos lados dispares, uno que argumenta a favor y otro en contra. El panel no tiene esto. El panel no es necesario de que haya alguien a favor o en contra, más bien se trata de explorar más un tema de la mano de gente que conoce sobre eso. Muy bien. Ahora, de antesala a ver las actividades que vas a realizar, quiero que hagas una breve pausa y revises, leas esta caricatura que te estoy presentando aquí, este cómic. Una vez que ya lo hayas leído, pues puedes preguntarte, para analizar a ti, ¿qué piensan los personajes de la historieta sobre el tiempo libre? ¿Están de acuerdo en cómo utilizarlo los adultos con los jovencitos? ¿Por qué crees que existe esa diferencia? ¿Cuál es tu concepto del tiempo libre? Piénsalo, por favor. ¿Y en qué crees que se debería emplear el tiempo libre? ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Con los adultos o con los chicos? ¿Y qué haces tú con el tiempo libre? Piensa solamente en estas preguntas que te acabo de plantear en base a la historieta que acabas de leer. En tu libro de texto de lengua y literatura, en la página 171, vas a encontrar ese texto que te traigo aquí. Es interesante porque, bueno, primero te voy a dar unos instantes para que lo leas, ¿ya? Pon pausa y léelo, por favor. Muy bien, ahora que ya lo has leído, vas a concordar conmigo y que llama mucho la atención lo que dice el segundo párrafo respecto a el tiempo que se utiliza para hacer quehaceres domésticos y el tiempo que se dedica a los cuidados personales. Y en el tercer párrafo menciona que si se desagrega por sexo, se observa que las mujeres ocupan 24 horas semanalmente en hacer quehaceres domésticos, mientras que los hombres, ¿cuánto tiempo hacen? 6. ¿Qué te parece? ¿Te parece justo o no? Solo ese pequeño detalle para que lo tengas en mente. Listo. Vamos con los ejercicios de acuerdo a la destreza que corresponde a tu año de básica. El primer ejercicio te voy a pedir que leas. Sí, que leas. Hay un artículo de Economía del tiempo libre en la página 172 de tu libro de texto y te voy a pedir que lo leas pausadamente. No es una lectura para nada compleja, te va a ayudar muchísimo y te va a dar la base que necesitas para realizar los siguientes ejercicios. En el ejercicio 2 te voy a pedir que organices un panel de discusión. Como ya viste, en base a lo que has leído, se te pidió que reflexiones sobre el tiempo libre y el uso que se le da. Aquí te doy otras preguntas guiadoras propiamente ya para la actividad. El ejercicio 3 te voy a pedir que ejecutes tu panel con la ayuda de tu familia. Cada uno de los panelistas va a expresar uno de los siguientes puntos de vista. Madre o padre de familia, punto de vista de adolescente, un punto de vista de un docente, otro de un representante en una entidad pública. Obviamente el madre o padre puede hacerlo tu mismo papá o mamá. De adolescente, si tienes algún hermano o un primo, perfecto. De docente puedes pedir a un familiar adulto que nos represente y el representante de una entidad pública, pues sí, de preferencia alguien adulto. El cuarto ejercicio se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo me fue? Es decir, lo que quiero ver es un comentario sobre cómo te fue en el panel. Si te gustó, cambió tu forma de ver el tema o no. Es un comentario libre que va a ser como resultado del ejercicio que has elaborado. En sí, como evidencia para mí no va a llegar tanta información, pero para que me llegue esa información tú tuviste que haber pasado por todos los pasos que te acabo de indicar, lo que significa sí que hayas leído y hayas ejecutado el panel en tu casa. Vamos resumiendo. ¿Qué aprendimos hoy? Pues bien, el tema central fue el panel.
Aprendimos que un panel es un conjunto de varios expertos que habla sobre un tema específico. A los miembros del panel se les suele llamar panelistas y estos exponen su opinión y punto de vista sobre el tema que se va a plantear. El formato del panel es: el moderador plantea las preguntas y cada panelista las responde desde su punto de vista por turnos. Los integrantes son el moderador, que es quien tiene el trabajo un poquito más pesado, en el sentido de que él va a introducir el panel anunciando el tema, va a presentar a los panelistas, plantea las preguntas, da los turnos, controla el tiempo, cierra el panel con un breve resumen de lo que se aprendió. Por otro lado, los panelistas deben prepararse para su exposición. Por lo general son expertos sobre cierto tema para que tengan una base y aún así se preparan. Las reglas del panel pues son las reglas de los modales que siempre debemos llevar a cabo: respetar nuestros turnos, no interrumpir, no irnos de largo. Pero algo muy interesante de esto que quisiera destacarte es de que hay una gran diferencia entre el panel y el debate, pues el panel en realidad es una exposición de un tema sin tratar de llegar a la controversia. Lo que sí sucede con el debate, que hay una confrontación entre alguien que está a favor y en contra. Aquí te dejo una breve plantilla de qué es lo que me debes presentar. Como te mencioné hace un momento, no va a ser muy largo porque en realidad tu trabajo yo no lo voy a ver, pero sí voy a notar si lo hiciste o no al momento que me completes esta plantilla. ¿Por qué? Porque en la pregunta 2 te estoy dando aquí 4 temas, o sea, 4 aspectos en los cuales debes meditar. Entonces, me gustaría que pongas allí en ese espacio qué idea tienes tú al respecto. Tiene que ser algo breve con tus propias palabras, no te preocupes. Y en la pregunta 4, en cómo te fue, quiero que me pongas con tus propias palabras algo brevemente. ¿Cómo te fue con el panel? ¿Qué te pareció? ¿Qué opiniones recibiste que te llamaron la atención? De algo, una forma muy breve. Y listo, eso es todo. Manos a la obra.